Lección 4, tabla dinámica. Veremos en esta lección cómo se inserta una tabla, cuáles son los campos de la tabla, cómo se aplican filtros, se hace una segmentación y escala de tiempo y agrupación de datos. El primer término entonces es insertar una tabla dinámica. Las tablas dinámicas es como una extensión de las tablas que ya hemos visto, por lo tanto hay ciertas restricciones de uso en cuanto a que los datos que corresponden a cada columna tienen que ser íntegros, vale decir, esto significa que, por ejemplo, si tenemos una columna fecha, toda la información de la columna fecha debe referirse efectivamente al formato fecha. Del mismo modo cuando se trata de números. Y de esta forma entonces las tablas dinámicas funcionarán correctamente sin errores de información. Vamos a mirar un rango de datos. Para esto vamos al programa Excel. Pues bien, tenemos aquí la pestaña Datos de venta. Tenemos bastantes datos. Aquí hay 400 registros, un poco más. 430 registros. La primera fila corresponde al encabezamiento. Y este es un rango de datos, no es una tabla. Entonces, tenemos que tener presente que una tabla dinámica puede ser aplicada sobre un rango de datos o sobre una tabla. Tenemos entonces acá una problemática que la tabla dinámica nos resuelve. Y es que en una tabla simple nosotros hacemos filtros, ordenamientos de información, podemos sacar totales también. Pero ¿qué tal si nos piden de una sola vez que tengamos el total de ventas de Juan, María, Jimena, Fernando? Y por tipo de pago de una sola vez significa entonces que tendríamos que operar sobre la tabla corriente, obtener la información que nos solicitan, los totales, y traspasarlo a otro conjunto de celdas para hacer el resumen. Pues bien, la tabla dinámica tiene esa propiedad, permite resumir información de manera directa a partir de una tabla de datos o, como vamos a ver en este caso, un rango de datos. Para este efecto, entonces, vamos a insertar una tabla dinámica en la pestaña tabla dinámica que hemos creado para este ejemplo. Vamos a insertar tabla dinámica y nos aparece este pequeño menú que nos está pidiendo de dónde vamos a obtener los datos para crear la tabla dinámica. Entonces lo que nos está sugiriendo acá es que podemos hacer una tabla dinámica a partir de una fuente de datos, que como dice aquí el menú puede ser incluso una fuente de datos externa que venga o provenga de otro sistema. Pero aquí tenemos una pestaña que es datos de venta, desde donde vamos a obtener la información. Entonces nosotros perfectamente aquí vamos a marcar en este espacio, vamos a marcar dónde están los datos. ¿Dónde están los datos? Están en la pestaña datos de venta, en ciertas columnas. Para simplificar, vamos a marcar directamente el lugar donde están los datos. Para esto vamos a pestaña datos de venta y nos posicionamos en cada columna o para cada columna, marcamos con el clic izquierdo, nos corremos para acá y hemos marcado el área de los datos. Como pueden ver aquí, dice aquí datos de venta, se refiere a que los datos provienen de la pestaña datos de venta. Pesos A, pesos F, está señalando que los datos están en las columnas de la A a la F en toda su extensión, porque no hemos señalado acá
con un número a qué fila llegan los datos, como ocurrió antes con las tablas que decíamos que están de la A1 a la F20. Acá estamos diciendo los datos están entre las columnas A la F. Efectivamente, si miramos acá, esta marca de los datos abarca incluso el espacio donde probablemente pudieran ingresarse futuros datos de este rango de datos. Pues bien, hacemos Enter y quedamos instalados en la tabla dinámica o pestaña tabla dinámica. Y aquí, ¿qué tenemos entonces? Nos muestra el espacio donde van a quedar los datos y nos resume los datos disponibles, que son fecha, neto, IVA, total, pago, vendedor. Y este es como un área de diseño. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos que queremos que las filas sean las que representen al vendedor, la tomamos o la marcamos y la ponemos ahí directamente. El efecto fue inmediato, es decir, nosotros marcamos vendedor y lo trasladamos al espacio de filas. Si ponemos acá el total y lo llevamos a columna, nos quedó la información de los totales por cada vendedor prácticamente de esta manera. En el fondo estamos en este momento haciendo diseño. Pero si nosotros desmarcamos total y lo ponemos como valores, asume que es la sumatoria de valores por cada vendedor. Y ya logramos el resultado esperado. Con la tabla dinámica hemos sumado por vendedor el total y nos produjo automáticamente el total general. Pero recordemos que nos estaban pidiendo el total por tipo de pago. Bueno, ¿qué nos puede pasar acá? Si marcamos pago y lo ponemos en columna, nuestro total, bueno, aquí vamos, esto se mueve de un lado para otro. Ojo que aquí este resumen quedó puesto desde H15 porque el cursor se nos quedó ahí originalmente. Pudimos haber puesto el cursor en A1 y este resumen hubiera quedado automáticamente en A1. Pero eso lo podemos arreglar puesto que podemos eliminar estas columnas y se nos va a correr automáticamente todo. Ya nos quedó más claro. Bien, si nos ponemos encima de la tabla, nos aparece el menú automáticamente. Y como tenemos marcado vendedor, pago y total, vendedor, dijimos, van a ser nuestras filas. En columna quedó el pago y tenemos aquí entonces la información correspondiente en esta tabla dinámica. Algunas conclusiones. Nosotros tenemos en la pestaña tabla dinámica, que le pusimos ese nombre porque se nos ocurrió ponerle ese nombre solamente, pudo haber sido otro nombre, tenemos el resumen de información tomada desde una pestaña que se llama datos de venta. O sea, la tabla dinámica hace un procesamiento de información, lo despliega como resultado donde queramos, pero los datos originales no son modificados. Esto significa que si yo, por ejemplo, voy a los datos de venta y modifico una información de ahí, entonces se nos va a actualizar la información en la tabla dinámica de manera automática, prácticamente automática. Ya vamos a ver después. Otro antecedente importante, nosotros acá en la suma de valores
pincho nuevamente ahí, aparece esto. En la suma de total hay un detalle importante que considerar: la configuración del campo de valor. Se refiere a valor numérico de algo. Al hacer el despliegue, después de pinchar ahí, nos dice que este campo, suma de total, en la práctica es un nuevo campo de datos, porque es un campo de datos producido por la tabla dinámica referido a cada vendedor. Entonces tenemos un total de cheque o concepto de pago cheque para Fernando, un concepto de efectivo, de tarjeta y un total general. Pues bien, obtuvo automáticamente el total porque la suma está al principio acá. Pero si nosotros modificamos aquí y elegimos recuento, nos va a sacar la cuenta de cuántos registros de información por tipo de pago hay para cada vendedor. Si seleccionamos ahí y aceptar, nos obtuvo otra información. ¿Cuál es esta? La cantidad de registros de información de Fernando, de Juan, etcétera, por tipo de pago. Entonces, como dijimos al principio, teníamos 430 registros, efectivamente, de los cuales tenemos la distribución por vendedor y tenemos la distribución por tipo de pago por vendedor, que con una tabla corriente hubiéramos podido lograr efectivamente, procesando las distintas veces, de distintas formas, que hubiéramos tenido que sacar la cuenta cuántos registros de Fernando, de Juan, y después haber hecho un segundo filtro para obtener cuánto era de cheque, efectivo y tarjeta por cada vendedor. La tabla dinámica lo entregó directamente.